Entonces, vamos con el 45. Acá es mensaje de los tres ángeles, y el ángel de Apocalipsis 18 se conoce como el cuarto ángel, por eso es 3 más 1. Acá sería en realidad, tendríamos, para ponerlo claro antes de borrar, pero que nos quede en la mente, mensaje de primero, segundo, tercero, y aquí se suma el cuarto ángel. Porque este se conoce como el mensaje de los tres ángeles, y en Apocalipsis 18 se suma el cuarto que da la sentencia de necesario uno. Son 3 mensajes de advertencia. Normalmente nosotros, ¿cuántas veces advertimos? Más de una. Dios da 3 advertencias entrelazadas, pero ya el cuarto, la sentencia es una sola. ¿Sí? Y acá algo de esta parte de acá, lo voy a borrar, pero para que lo puedan observar. Esta parte de acá de la inundación. Borrar esto que ya quedó claro, antes de borrar lo demás. Este mensaje de la inundación acá, entre esta etapa de acá, surgieron varios elementos. Está el siglo XIX, fue conocido como el siglo de las revoluciones, donde muchas naciones dejaron de ser católicas o dejaron de tener un rey, por así decirlo, y pasaron a ser democracias. Y también esta etapa de acá, si no me equivoco, se conoció como la Belle Époque. La Belle Époque. ¿Qué pasó? Hasta aproximadamente el año 29, con la depresión del año 29, y a su vez del siglo de las revoluciones, vamos a suponer de 1800 en adelante, fíjense acá, de 1798 en adelante, la economía y el bienestar de las naciones creció. Acá en este siglo y monedas, comenzó a haber luz eléctrica, artefactos hogareños, subió los coches, entre ellos Ford, y lo que subió fue, o lo que mejoró fue la calidad de vida. No buscamos, búsquenme esos versículos que les decía yo, de que así como en el pasado va a ser en el futuro, y que no hay nada nuevo bajo el sol, y en realidad lo que está diciendo es que todo se va a repetir. Porque esto, hoy en día, son estándares de una nación en progreso. ¿Sí? Y hoy, curiosamente, hay un dato más, por eso les señalaba antes del año 29, es que, por ejemplo, hoy en día, al igual que en el año 29, cualquiera de nosotros con un poco de tiempo y un poco de dinero ocioso puede trabajar ¿en dónde? En la bolsa de valores. En el año 29, antes de la Gran Depresión, hasta los lustrabotas, que siempre fueron considerados como trabajadores de los últimos escalones, podían comprar y vender acciones. Hasta que explotó la bomba en el año 29 y la nación, sobre todo Estados Unidos y algunas otras naciones, entraron en lo que se conoció como la Gran Depresión. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol y todo se repite. ¿Sí? Entonces, esto nos da el puntapié de lo que vamos a estudiar ahora. Esta Belle Époque lo vamos a estudiar ahora en el capítulo 40, o coincide con el capítulo 40, con el versículo 44, pero también nos va a mostrar qué es lo que está por suceder en el último versículo de Daniel 11, y como habíamos estudiado en la primera entrega, en el primer versículo de Daniel 12. ¿Sí? Nada nuevo bajo el sol. ¿Lo tenés? Sí. Salomón lo dice. Sí. Eclesiastés 1, versículo 9. Sí. Lo repite varias veces, pero lo voy a leer de este. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol.
En el mismo versículo estaba todo, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, observen que se va repitiendo la historia. Ahora lo vamos a desarrollar. Era necesario que el capitalismo pasara a ser parte de todo el mundo. Tiene que ser una práctica, por así decirlo, mundial. ¿Por qué? ¿Cómo repetir la pregunta? Porque era necesario que el capitalismo, ¿sí?, Para poder alcanzar a todos con todas las ideas Y- que venían detrás del capitalismo. muy bien, pero tiene que estar en armonía en la Biblia. ¿Con qué parte? Si el capitalismo, que estaba reflejado por la Unión, que estaba, o el comunismo, gobernara una gran porción de la humanidad, ¿qué capítulo de la Biblia no pudiera ser, o pudiera estar en juego de que no se completara? A ver. ¿Daniel? No. Lo que, Daniel lo menciona, pero no tanto como otro capítulo. lo que representa el capitalismo es el gobierno de los más ricos sobre los más pobres. Bueno, sí, evidentemente hay una acumulación de riqueza. Vamos a ir a Apocalipsis 3. O los más poderosos sobre los menos poderosos. Muy bien. Apocalipsis 3. 13. Vamos a leer 13, 16 y 17. Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. Donde vos vivís en un estado que te proporciona todo, ¿sí? Si bien también es un elemento de presión, pero no está en jaque tu libertad, por así decirlo, de cierta forma. El comunismo también, si vos no estás de mano de ellos, no te dan comida, pero de repente pudieras, ¿cómo se dice?, proporcionarte de otra manera o irte a otro lugar. Pero al final no se va a poder comprar ni vender, o sea que quiere decir que aunque haya dinero, no se va a poder hacer nada. Por eso la Biblia dice comprar y vender, porque quiere decir que hay una intención o una libertad. Hay para comprar, pero ¿a qué precio? Mientras que el comunismo te dice a vos te toca esta parte. Entonces las Te naciones... raciona. ¿Cómo? Que lo raciona. Claro, te entrega una porción nada más. Pero el capitalismo te dice, no, el libre comercio. Vos querés comprar, yo te vendo, pero yo pongo el precio. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis 13 y 17 es lo mismo que habíamos leído en Génesis, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? ¿47? 47. Génesis, donde está la historia de... ¿Sí? No, 42. ¿Se acuerdan? La historia de José. La historia de José, cuando... 42, sí, 42 42. ¿cuánto? No, 42 no, porque cuando yo Ah, era un poco más adelante. 44. Eh, Bueno, 47, estaba bien. 47, 13 en adelante. ¿Sí? Podríamos leerlo. 47, 13 al 13, una simiente hasta el 20, sí, hasta el 26. ¿Sí? Vamos a resumir. Al primer año, al 26. La gente primero vendió con su dinero
Después vendieron sus posesiones. ¿Sí? Cárcel. Animales. Ah, los animales, ¿verdad? Ganados, versículo 16. Ganado. ¿Sí? Sus ganados y después sus Las tierras. tierras. Y después No, se y vendieron. nuestros cuerpos y nuestra tierra, versículo 18. Los dos al mismo tiempo. Muy bien. Entonces Apocalipsis 13 dice que nadie puede, lo habíamos notado al final del anterior, decía ricos, pobres, jóvenes y viejos, libres y esclavos. O sea, todos. Entonces ahora necesitamos leer Apocalipsis 45, que sería, No, Daniel. perdón, Daniel 11:45, que sería por aquí. ¿Sí? Aproximadamente. Por aquí. Dice así, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. Muy bien. O sea, digamos que por un breve tiempo, por un breve tiempo, parece tener éxito. ¿Sí? Por un breve tiempo, porque dice, volver a leer, plantará Sus tiendas, las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte glorioso y santo. muy bien, la tienda ¿sí? ¿Entre dónde? ¿Entre dónde va a plantar las tiendas? Entre los mares. Entre el monte santo de Dios y quién? Los mares. O sea, se va a qué? A interponer entre Dios y la gente. Muy bien. Se va a interponer entre Dios y la gente. ¿Y qué había en la Biblia entre Dios y la gente en el Antiguo Testamento? El tabernáculo. Muy bien. Se pone, o hace que las naciones, ¿sí? Que las naciones rindan culto a Dios según su criterio. ¿Pero qué dice? ¿Tiene éxito o no? No. ¿Cómo que no? Mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. Pero tiene éxito por un pequeño tiempo. Porque dice que planta y se interpone. ¿Esto se llama qué? Ecumenismo. Porque ¿qué hace? ¿Qué significan mares? Gente, pueblo, lengua, naciones, Muchedumbre. muchedumbre, pueblo. Vamos a buscarlo en el Apocalipsis. Naciones, pueblos, lenguas, muchedumbre. Apocalipsis 17, 15. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. ¿De dónde surgía la bestia? En Apocalipsis 13 también es. La que decía que tenía un pie sobre el mar. No, ese es el ángel, está en Apocalipsis 10. Y me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién era ese? ¿En Apocalipsis cuánto? 3. Apocalipsis 3. Y sobre ¿Cuánto? sus cuernos 10 diademas y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Bueno, Apocalipsis 13, 1. ¿Sí? ¿Dónde surgía la bestia? ¿Cuánto tenía? 7 cabezas. Y 10 cuernos. 10 cuernos.
Difícil hacer esta vez. ¿Eh? Es difícil hacer esta vez. ¿Qué es? Una bestia espantosa. Pies de oso y boca de león. Esto se llama dibujo realista. Tenía Era siete- semejante a un leopardo y sus pies como pies de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Muy bien, tenía 10 diademas Y sobre sus, a ver, espera. Y sobre sus cabezas, sobre las cabezas de ella, un nombre blasfemo. y un nombre. Muy bien. Entonces, ¿y la bestia de dónde surgía? Del mar. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Sí? Sí. Entonces, tiene éxito por un breve tiempo. Pero ¿cómo termina el versículo? Pero no tendrá quien la ayude. Quiere decir Mas que, llegará su fin y no tendrá quien la ayude. muy bien, llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. Gracias a Dios que tiene un fin. Claro. Necesitamos repasar otra vez Daniel, porque Daniel dice que había una estatua ¿y qué pasaba con la estatua? Le golpeaba una roca en los pies. ¿Y qué hacía con la estatua? Le hacía un pedazo. ¿Sí? Daniel, ¿cuánto es esto? 2. ¿Y la roca en qué se convertía? En un monte. En un reino eterno, en un monte santo. Monte de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a leer algunos otros versículos. Habíamos anotado acá, después lo borré, que decía Dejarás de ser. de ser. ¿Sí? Dejarás de ser. O sea, tiene aparentemente cierta victoria o éxito. Predominio. ¿Sí? Acá, la estatua, la historia, ¿sí? El tiempo, tiene éxito, porque se mantiene hasta que es golpeada con la roca. Por eso 45 es acá, antes de la segunda venida. Por eso el 44, las noticias del oriente y las noticias del norte lo incomodan y acelera, porque Apocalipsis 13 dice que efectivamente hace que nadie pueda comprar y vender. O sea, en un momento llega a tener la autoridad. Apocalipsis dice que le da imagen a la segunda bestia, que era ¿quién? El ejército pagado. ¿Quién es? Apocalipsis 13 dice que la segunda bestia, que era un cordero, pero tenía cuernos, ¿eh? Como dibujamos un cordero. Un cordero, pero tenía ¿qué? Cuernos. ¿Sí? Dice que la segunda bestia, en armonía con la primera, hacía que nadie pudiera comprar ni vender. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a leer algunos versículos para confirmar esto. Vamos a buscar, ayúdenme a buscar, en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. A ver. Sí, acá está. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer hasta el 12. 5 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 5 al 12. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué hacía? Caer a muchos, los que defendían el pacto, en otro lado dice los que defienden el pacto santo, ¿se acuerdan? Y tiene éxito. Aquí, no sé cómo puedo dibujar la palabra éxito, pero tiene éxito. Bueno. Por un breve tiempo. Pablo dice, engaña, vamos a volver a repasar. Dice que sí. No, el 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sí. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Injusticia. Apocalipsis 13, vamos de vuelta. Apocalipsis 13. Del 12, 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida del cuchillo y vivió. 15. Sí. Le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase, y hará que hiciera que todos los que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. ¿Se entiende? Estamos hablando de la misma situación, que es Daniel 11, 45. Esto es el éxito de las dos bestias. Que está resumido en el 45 de Daniel 11. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Qué interesante que el papado, sin ese ejército extranjero que vos decís, nunca tuvo poder ni peso. Siempre necesitó de la fuerza para poder lograr su objetivo. Claro. Sí, para que lo puse acá.
Es algo interesante porque... sí, vamos a ver. Roma. Ahí está. Roma. Hay un concepto que es raramente chocante en la Biblia, pero tiene cierta veracidad cuando lo comparamos con esta parte de la historia. ¿Sí? En la Inquisición, ¿sí? Roma no mató a nadie. ¿Se entiende? Lo que hacía Roma era juzgarte, pero te entregaba al poder público. ¿Sí? Ellos no derramaron sangre. ¿Se entiende? Sí. Dios, o sea, eso es una copia, por así decirlo, de Dios. Porque Dios por sí mismo no derramó sangre. Que dice que Dios castiga el pecado con pecado. Por ejemplo, ¿quién castigó a Jerusalén cuando se apartó de Dios? ¿Vino Dios y destruyó Jerusalén? Entregó en manos de Nabucodonosor. ¿Se entiende? Por poner un ejemplo. Dios, ¿qué pasaba cuando en la época de los jueces el pueblo moría, la persona que había tomado, el juez que había restaurado la posición de Dios, moría ese y la nación se iba degradando? ¿Quién destruía a la nación por apartarse de Dios? Las naciones de alrededor. Lo que hace Dios es permitir que la maldad inunde tu vida por haberte alejado de Dios. Esa es la realidad. Las cosas nos vienen mal no porque Dios diga te va a pasar esto, sino porque deja de protegerte. Nos alejamos de su protección y entonces ahí viene todo el problema. Claro, pero ¿qué pasa? Es una decisión de Dios. ¿El qué? ¿Castigarte? No. Dejar de protegerte. Esa es la realidad. Y acá hace lo mismo. ¿Sí? No recuerdo el punto que me dijiste. ¿Cómo fue lo que me señalaste antes de esto? Lo que te decía era que qué interesante que el papado siempre necesitó de un ejército extranjero para poder llevar a cabo sus planes. Claro, todo lo que hace Satanás es una copia de lo que hace Dios. ¿Sí? Hay un intermediario, ¿quién es? Cristo, que está a favor de las naciones para llevar al pueblo a morar con él. ¿Qué hace el papado? Se interpone con otra idea. Dios es el gobernador del universo. ¿Qué hace el papado? Quiere convertirse en el gobernador, al menos de la tierra, por así decirlo. Satanás, que es el representante, es quien maquina todo esto. Entonces, todo lo que hace, todo lo que se practica en el mundo es una copia de lo que se hace en el cielo, o de lo que Dios hizo. Y en este aspecto es igual. Dios no mató a nadie, el papado, por sí mismo ellos no mataron a nadie, siempre tuvieron a alguien que ejecutaba sus decisiones. Entonces, Roma, yo me acuerdo, tiene las manos manchadas de sangre en sentido espiritual, por así decirlo. Yo me acuerdo cuando hubo un asesinato hace muchos años de un personaje muy conocido de acá de Argentina, y se señalaba dos situaciones. El autor material, que es precisamente quien aprieta el gatillo, y el autor intelectual. ¿Quién tiene más problemas con la ley? El intelectual. El material puede haber sido, ¿cómo se dice? Engañado, presionado, ¿cómo se dice la otra? Inducido, ¿sí? Pero ¿quién tiene más problemas? El intelectual, el que tuvo la idea. Si alguien es material e intelectual, todo el peso de la ley sobre una sola persona. Pero si hay diferencias, el intelectual tiene mayor costo la sentencia. Por eso el Apocalipsis señala que se le den doble. Entre otras cosas. Porque el engaño surgió de dentro. ¿Sí? Por eso Roma siempre necesita un ejército. Lo mostramos con Clodoveo,
Con las cruzadas, Roma decía, quien vaya a Jerusalén va a tener tal beneficio. Pero Roma nunca fue a Jerusalén. Siempre mandaba tropas. Tenía reyes, como dijimos con la Guardia Suiza, tenía alguien que ejecutaba sus ideas, sus dogmas, pero ellos no se ensuciaban por eso. Lo mismo pasaba en la Roma imperial, la Roma, por así decirlo. El emperador mandaba, pero el ejército es el que peleaba las batallas. ¿Entienden? En cierta forma. Entonces, tenemos esto acá. Ahora, ¿qué quería yo desarrollar? Bueno, esta parte se entendió. ¿Quién es esto? Bueno, voy a borrarlo de acá abajo, y creo que ya conocemos la armonía. ¿Esto notaron? Tesalonicenses y Apocalipsis. Segunda Tesalonicenses 5 al 12 y Apocalipsis 13, 11 al 15, entre otros, porque hay bastantes más versículos. Apocalipsis 24, Daniel 24, Mateo 24 y tantas. Pablo lo menciona en otro, pero ahora no me podía acordar dónde lo señala. ¿Borro? Naciones, pueblos y muchedumbres. Sí. Vamos a borrar acá. Yo quería señalar acá algo muy interesante. Vamos a buscar, creo que está también en Tesalonicenses, ahora no sé si está en Tesalonicenses o en Colosenses, segunda, que donde dice paz y seguridad. Necesito que me ayuden a buscar. Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5. ¿Quién lo encontró? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muy bien. ¿Cómo llama Pablo a la cosecha? Va a ser como, bueno, Jesús también lo dice, por eso les dije, como ladrón en la noche. Y dice que nosotros no durmamos, pero da acá una opción muy interesante. ¿Qué es lo que va a suceder? Como decía el 5.3 puntualmente. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Muy bien. Y ahora tenemos que leer Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo estará libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Acá dice destrucción repentina. ¿Está Pablo señalando lo mismo que el 45? Decía que iba a poner, pero que no iba a llegar a su fin y nadie le iba a ayudar, ¿sí?
destrucción repentina, paz y seguridad. Bueno, esto, si nosotros, esta fuera la línea de tiempo, esto yo no puedo decirle si son 1, 5 o 10 años, pero sí podemos decir que si esta línea de tiempo, nosotros podríamos estar aquí hoy. Eso es algo que todos sabemos, ¿no? Pero estamos más cerca que nunca porque hay algo interesante que estaba observando en estos días. En el mundo que hay ahora, ¿guerras? ¿Hay guerras? Sí, ¿Hay calamidades? sí. ¿Qué más hay? Guerras, rumores de guerra, enfermedades, pestes, Pestes. hambre. Y el hambre todavía no se hubiera manifestado como debiera. Hay necesidades, pero nada comparado con la antigüedad. Hoy hay personas con hambre, pero que tienen un celular en la mano y crédito para el celular, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, no hablamos de ese tipo de hambre, ¿no? Claro, sí, por eso digo. Hambre de verdad. Hay necesidades, pero no el hambre por ahí como la Biblia lo va a señalar acá. No como el que va a existir acá de comprar y vender, ¿eh? Ese va a ser hambre de verdad. Es distinto ¿sí? Pero efectivamente hay necesidades en todos lados, ¿no? Algunos más, otros menos. Bien, nosotros estamos acá, pero resulta, ustedes habrán observado hoy, 2024, perdón, sí, vamos a poner 2024, vamos a poner acá 24, que el mundo está cambiando de parecer. ¿Sí? ¿En qué sentido? Lo que en el 2024 era una verdad y parecía que estaba avasallando, hoy en día distintos gobiernos están cambiando el sentido. Si antes eran gobiernos de izquierda, hoy están mirando la derecha con buenos ojos y están cayendo o virando hacia la derecha, porque la derecha, con sus errores, siempre tuvo o trajo, tristemente, o a favor, trajo siempre prosperidad. Y la prosperidad tiene un dato muy interesante. Vamos a ir a Daniel 11. Lo estudiamos antes, pero para que ustedes observen. Y después, alguien capaz que me ayude con la historia de Salomón. Daniel 11. ¿Dónde estaba? Daniel 11, luego de la rostro de la fortaleza. Acá, 24. Daniel 11, 24. Dice así: y estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que nunca hicieron sus padres ni los padres de sus padres. 13. Despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Paz y, ¿cómo dice? Tranquilidad. Abundancia. Paz y abundancia. Abundancia. ¿Se entiende? La izquierda, en términos políticos, siempre lo que hizo fue empobrecer. Corea del Norte, Cuba, Unión Soviética. Solo lo que vestías y lo que quedaba de la cosecha. Pero en tu bolsillo no había dinero. ¿Sí? Entonces la izquierda siempre empobreció. La derecha, con su visión de la libertad, te permite crecer individualmente y acumular cierto estatus. Hoy en día, algunos de los mayores magnates de la tierra son rusos.
lo habíamos mencionado en otra lección anterior. Estados Unidos, la derecha enriquece, la izquierda empobrece. En Argentina fue así. Gobiernos de izquierda empobrecieron, gobiernos de derecha, estabilidad. Voy a dar un ejemplo. En el 2001, que es un caso particular, en el 2001 no, en el año 89, 1989, hubo un cambio político en Argentina. ¿Sí? Subió un presidente de ideas liberales. Hasta aquí, el gobierno anterior había llevado la inflación, creo que al 5.000%. ¿Se acuerdan? Con el gobierno nuevo, en el año 97, 1997, la inflación era del menos 2%. Y eso hizo que muchas familias cambiaran su estatus. En mi casa, personalmente, a partir del año 95, hubo una moto. Antes era impensado comprar una moto. En el año 97 hubo un auto. Y era curioso porque nosotros ya asistíamos a una iglesia y de repente íbamos todos, en un momento íbamos todos en colectivo a la iglesia y en el devenir de un año y moneda, todas las familias tenían un autito. Viejo, más nuevo, roto, más sano. En esta época de acá, todos teníamos, había cambiado nuestro estatus monetario. Nuestra calidad de vida había mejorado. Y algunos hasta tenían auto y moto. O sea, estábamos o habíamos hecho esto, paz y abundancia. Entonces el mundo ahora está virando hacia la derecha y eso nos va a traer ¿a dónde? O sea que si esto es, voy a cambiar el color para que se pueda ver, en términos generales, si esto es hoy, ¿esto cuándo es? Mañana. Vamos a darle un dado más. ¿Pasado mañana? ¿Usted qué dice? Me hizo acordar al Titanic. Pax, paz, estamos seguros del viento. y todo. Mientras el barco se hundía, ¿no? Ajá. Aparte, estaban de fiesta. Entonces, Daniel 12 y Primera de Tesalonicenses 5, entre otros que hemos leído hoy, nos está mostrando que lo que hoy es una realidad, pasado mañana puede ser la trampa. O sea, la mejoría de esta realidad es la antesala de la destrucción. ¿Qué señalamos? La calma antes de la tormenta, ¿no? ¿Es así como se dice? Sí. ¿Sí? La calma antes de la tormenta. ¿Qué pasa en los tsunamis? El mar se retira. Y después, ¿cómo viene? Con toda su fuerza. ¿Sí? Es la calma, este momento de hoy, es la calma antes de la tormenta. Por eso dice paz y seguridad. Y este momento coincide con esto que ahí leíamos en Daniel 11, no porque esté hablando justo de esta parte de la historia, sino porque coincide. En Eclesiastés, ¿cuál era? El de Salomón, que así como fue en el pasado es en el futuro, en el presente. Eclesiastés 1:9. 11, voy a leer 11:24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres. Nadie obligó a toda la humanidad a rendirse bajo un elemento. Nunca ha sido posible. Siempre fue la ambición de los reyes gobernar todo el mundo, pero no es posible hasta aquí, que tiene un breve periodo de éxito. Alcanza su ideal. Daniel 11:24 dice: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres,
presa y despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo, ¿no? Más allá de que ya habíamos mostrado que esa parte de la historia había sido por un tiempo, pero lo que queremos señalar acá es que las cualidades de ese momento de la historia van a coincidir entre aquí y aquí. ¿Cómo era Eclesiastés, no? 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada es nuevo debajo del sol. Por eso la historia, el Señor nos muestra cómo la información o los eventos se repiten. ¿Sí? Lo habíamos señalado al principio, cuando decíamos que Daniel 40 al 45, voy a borrar porque lo quiero dejar bien en la mente. ¿Se entiende esto? ¿Puedo borrar? Mira lo que dice el 10. A ¿Hay ver. algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Ya, 9 y 10. 9 y 10. Algunos lo resumen en no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. La historia se repite. Quiero borrar esta parte de acá porque creo que ya volvimos a señalar esto. Voy a volver a poner ahí el 24. Esto de la parte de acá ya está. Lo que quería marcar en este último momento lo que se está pregonando hoy a nivel mundial es paz, 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 prosperidad. Todas las ideas que hasta aquí eran una verdad ha quedado demostrado que eran un error. Todo lo que la izquierda sostenía, ahora nos hemos dado cuenta a través de la historia que la derecha tiene verdad. En realidad lo que hace la derecha, por así decirlo, es ese eco de lo que las personas piensan. Y agarran esa idea, que es el libro que dice La paradoja de liderazgo, agarra esa idea, la hace propia y entonces hace que la gente, cuando yo digo lo que la gente piensa, me convierto en líder. Por eso la derecha, cualquiera de los dos, tanto la izquierda como la derecha, ¿hacia dónde camina? Hacia la destrucción. La política destruye la realidad. Entonces, yo les dije, les había señalado al principio, quiero hacerlo así, con esto ya para cerrar, que el libro de Daniel, en especial del capítulo 7 al 11, estaba como sellado, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice Dios en el capítulo 12 de Daniel? Cierra las palabras. 12:4. Tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Muy bien, 12:4. Y cuando Daniel fue abierto, se abrió, ¿de dónde? De todos estos capítulos, se abrió todo Daniel, a excepción de ¿cuál? 11:44 40b al 45. ¿Sí? Y entonces era, cuando el libro fue desellado, fue abierto, se abrió el tiempo del fin, ¿se acuerdan? ¿De dónde iba el tiempo del fin? del ¿De dónde? 1798. 1798 hasta La segunda avenida. la segunda avenida, ¿no? La OS. La segunda avenida. Pero Daniel 11, 40 al 45 nos hablaba de qué. Del fin del tiempo del fin. Muy bien. No hay nada nuevo. ¿Cómo? Volvamos a leer Eclesiastés 1, 9 y 10.
hasta 1798 iba la historia creciendo, 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 hasta que se le da una herida de muerte. Se restaura y al final crece, 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 hasta que se le da una herida de muerte. Herida de muerte y muerte. Y la muerte, propiamente dicho. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Sí? ¿Qué hizo Satanás en el cielo? ¿No quiso hacer lo mismo que quiere hacer ahora en la tierra? ¿Con su representante? ¿Se puso qué? ¿Entre quién? ¿Entre Dios y quiénes? En el cielo entre Dios y los ángeles. ¿Sí? ¿Y a quién qué quería? Que lo adorase. ¿Se repite o no se repite la historia? Por eso lo que nosotros vivimos aquí en la tierra es una copia, por así decirlo, del gobierno de Dios, pero desvirtuada por el enemigo. Los juicios humanos coinciden con los juicios de Dios. El gobierno humano tratan de coincidir con el gobierno de Dios, en el sentido de que quieren emular o duplicar lo que Dios hace. Pero como está salpicado de la imperfección, terminan siendo, en vez de ser justicia, se convierte en injusticia. Por eso este pequeño éxito tiene que ser intervenido por la parte de Dios, porque esto es a costa de la muerte de muchas personas y en contra del gobierno de Dios. Entonces Daniel 11 también repite el patrón de que es la historia vuelve a tener. Y hay un texto que yo quería leer, cortame acá, para que ustedes puedan observar esto que dice así. Dice: los juicios de Dios están ya en la tierra. Las guerras y los rumores de guerra, la destrucción causada por el fuego y la inundación dicen claramente que el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está muy cerca. No tenemos tiempo que perder. El mundo está sacudido por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado, y esta es la palabra interesante que se utiliza en esta narración, su cumplimiento final. Eso quiere decir que las profecías del capítulo 11 de Daniel pueden llegar a haber tenido un cumplimiento inicial, pero faltaba un cumplimiento final. Habíamos señalado de que hasta 1798 no se entendía, e incluso hasta 1900, como no había sucedido esto, no se podía revisar en la historia el versículo 40 en adelante. Entonces hubo que esperar, ¿sí? Hubo que esperar un tiempo hasta que llegara el cumplimiento de la profecía para poder descubrir el tiempo del fin. ¿Lo ven?